Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio basado en Apocalipsis. Hemos pasado ya un par de semanas estudiando la revelación de Jesucristo. Y hoy estamos por terminar el capítulo 3. Nos toca justo ver la última de las 7 iglesias en las que en la primera sección Jesús escribe un mensaje profético, la iglesia de la Odisea. Juan el apóstol recibe la revelación de Jesucristo mientras está exiliado en la isla de Patmos, y más adelante escribió esta revelación en lo que se convirtió en el libro de Apocalipsis, que está dirigido a 7 iglesias, 7 iglesias históricas que estaban en Asia Menor, que formaban un circuito natural en el sistema de correos de comunicación en Asia Menor bajo el Imperio Romano, y que podemos a través de estos primeros capítulos ver una ventana a cómo vivían las iglesias en el primer siglo, los retos que enfrentaron bajo la persecución de Domiciano, cómo algunas de estas iglesias habían cedido a la cultura a su alrededor, la cultura de sus vecinos, con tal de no ser perseguidos. Algunas de estas iglesias se habían mantenido fieles. Y Jesús exhorta a estas iglesias a permanecer fieles a Él, a caminar con Él, a vivir en este celo y anticipación de su regreso, a la luz de que Él es el Rey sobre el universo, que Él es soberano y que Él volverá pronto. Y así, de esta manera, estas 7 iglesias que representan la totalidad de las iglesias, Jesús quiere exhortarnos, animarnos. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? ¿Me acompañas? Gracias, querido Dios, porque nos has sostenido hasta este momento. Ha sido bueno, nos has sostenido, y queremos rogarte que nos des la oportunidad de prestar atención a tu palabra una vez más y ser transformados mientras escuchamos tu palabra y buscamos obedecerte, Señor. Te damos gracias. Amén. Déjame platicarte un poquito del contexto cultural de la ciudad de la Odisea. Verás, junto con Filadelfia, la Odisea y Filadelfia eran de las 2 ciudades más prósperas, pero también eran las únicas vías que había para comunicar la parte occidental de esta provincia con la parte oriental de la provincia, con lo que llamamos la zona de Frigia. De hecho, en esta zona de Frigia había 3 ciudades importantes, y había 3 iglesias incluso en estas 3 ciudades. Es la ciudad de Hierápolis, la ciudad de Colosas y, por supuesto, la Odisea. Y de estas 3 ciudades, la Odisea era la más próspera, la más bella de estas 3 ciudades. Y por lo tanto, la Odisea era un punto importante de comunicación entre Occidente y la parte oriental de esta provincia. La ciudad fue fundada por un rey Seleucida, Antíoco II, y que el nombre que le dio a la ciudad, de hecho, es el nombre de su esposa. En honor a su esposa, le puso la Odisea a la ciudad. Y bajo Cicerón, el famoso abogado, filósofo, y que sabemos mucho de la historia romana gracias a Cicerón, bajo Cicerón, esta región se convirtió en un centro administrativo y judicial, y por lo tanto cobró un gran renombre, y más adelante se convirtió en una ciudad bancaria, y por lo tanto prosperó muchísimo más. Ahora, no solo eran prósperos por esa razón, sino que también eran muy famosos por la confección de vestidos a partir de la lana negra, lo que hacía estos vestidos, digamos, como artículos de lujo, el equivalente al día de hoy a lo que sería ropas de marcas de mucho prestigio. Así que eso aumentó más el prestigio, la popularidad y la economía de esta ciudad. Aparte, checa esto, tenían una escuela de medicina muy famosa en esta ciudad, y que estaba conectada con la adoración a Amén, el dios de la sanidad. Había un templo, esta escuela de sanidad estaba conectada a este templo, y los seguidores de la enseñanza de Herófilo, que es el primer anatomista, creían que tenían la capacidad de mezclar y crear componentes complejos para tratar con enfermedades también complejas. Y de hecho, precisamente en esta ciudad se hizo el famoso polvo frigio, que se usaba para tratar enfermedades
difíciles de los ojos. Así que también el renombre de esta ciudad aumentó. Bueno, déjame decirte que era una ciudad tan próspera, que hubo un terremoto que dejó a la ciudad en un problema económico fuerte. Pero habían prosperado tanto que se negaron a recibir ayuda del emperador y decidieron ellos mismos, con sus propios recursos, sacar adelante la ciudad. Entonces, una ciudad próspera, orgullosa, bueno, ya te imaginarás. Pero, sin embargo, con todo y esto, con ser una ciudad bella y próspera y famosa, tenían un gran defecto. Esta ciudad no tenía ningún acceso natural al agua, así que tenían que importarla de una ciudad muy lejana, y eso les causó problemas, que vamos a ver mucho más adelante. Ahora, en cuanto a la religión, igual que la mayoría de las ciudades bajo el Imperio Romano, tenían una religión sincretista, pero las dos deidades más importantes eran precisamente Men, el dios de la sanidad, y Zeus. De hecho, Plinio dice que probablemente esta ciudad, antes de llamarse la Odisea, se llamaba Diospolis, que significa la ciudad de Zeus. Y Antíoco trajo a vivir unas 2000 familias judías a esta ciudad, y se acomodaron tan rápido al ritmo y a la cultura de esta ciudad que prosperaron, e incluso las familias judías adoptaron nombres griegos, lo cual nos habla de cómo se acomodaron mucho a la cultura y mermó muchísimo el fervor de los judíos en la ciudad de la Odisea. Y eso vamos a ver que sucedió igual con la iglesia en esta ciudad. Es una iglesia que perdió el celo, que se acomodó completamente a la cultura. Muy bien, pues ¿por qué hemos pasado en cada una de estas iglesias? En la introducción hemos pasado un tiempo estudiando un poquito del contexto cultural. Bueno, número uno, porque yo quiero que entendamos juntos que estas ciudades eran reales. Estas ciudades y estas iglesias existieron. Eran ciudades vivas, con gente y cultura muy similar a nuestras ciudades. Y que estas iglesias enfrentaron retos reales así como nosotros. Pero hay un segundo propósito. Creo que hemos visto un patrón a través de estudiar estas 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Y es que o las iglesias se mantenían fieles a Jesús y eran un vivo testimonio del Señor Jesús a las ciudades en las que vivían, o así como era la ciudad, así era la iglesia, y por lo tanto las iglesias dejaban de ser un testimonio fiel y se absorbían y se asimilaban a la cultura de alrededor, como pasó con Sardis o con la Odisea. Y eso es muy interesante. Creo que ahí hay un principio: o las iglesias son un testimonio del Señor y a su cultura, o se acomodan tanto a su cultura que dejan de ser un vivo testimonio. Y creo que eso es un desafío para nosotros el día de hoy, como iglesia y como creyentes. Así que muy bien, vamos a ver qué es lo que Jesús le quiere decir a esta iglesia que perdió el fervor. ¿Cómo se presenta esta iglesia? ¿Qué necesita escuchar esta iglesia? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Como en estas 7 iglesias, estos mensajes a estas 7 iglesias, Jesús se presenta de una manera, hay un elogio, una advertencia, y luego la solución que les da el Señor Jesús y un llamado a vencer, a perseverar hasta el final. Entonces dice el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Wow, nada más ese versículo, 3 cosas que Jesús dice acerca de sí mismo y que necesitaba desesperadamente escuchar esta iglesia. Jesús es el testigo fiel, el Amén, el principio de la creación. Ok, vamos a desmenuzar cada una de estas. Jesús es el testigo fiel. Es una descripción que se remonta al capítulo 1, donde Jesús aparece precisamente llamándose a sí mismo el testigo fiel y verdadero. En Apocalipsis, la palabra testimonio está especialmente ligada
con el hecho de que los cristianos daban testimonio de Jesús a pesar de la hostilidad que había contra ellos. Incluso algunos sufrieron el martirio. De hecho, la palabra testigo en griego es martos, y de ahí viene la palabra mártir, es decir, aquel que por dar testimonio sellaba su testimonio por medio de la muerte. En otra de estas iglesias se dice que Antipas, el testigo fiel, precisamente sufrió aflicción por dar testimonio del Señor Jesús. Pero esto es lo importante, que no solo la iglesia tenía que dar testimonio en este tiempo de persecución. Jesús era su modelo de ser un testigo fiel. Él era el testigo fiel y verdadero, que dio testimonio acerca de Dios, incluso a pesar de la oposición y la hostilidad que había en su contra. Era un modelo a seguir en ese sentido. Es más que un modelo, Jesús, pero Él era el modelo de fidelidad frente a la adversidad y a la oposición. Así que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué esta iglesia necesita saber esto? Porque esta iglesia ha dejado de ser un testigo fiel a su cultura. Y necesitan recordar que aquel Señor al que han llamado su Señor y al que adoran es el testigo fiel y verdadero. Pero Jesús se presenta también como el primogénito de la creación de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, en el capítulo 1, primogénito, esta descripción, este título que se le da a Jesús, está ligado al Salmo 89, en donde se le da una promesa a David, que su trono será para siempre, que su trono será un dominio de todas las naciones, y que incluso sus opositores serán vencidos. Y así Jesús es soberano sobre la vida y la muerte. Él venció a la muerte. Él ha sido coronado como el Rey verdadero, el Rey sobre todos. Él es el Rey de Reyes. Y Jesús ha vencido toda oposición. Ahora, a una iglesia que ha sufrido la persecución de Nerón y ahora la de Domiciano, qué bueno escuchar que Jesús es el Rey de Reyes. Aunque ellos parezcan que están a merced, entre comillas, de Domiciano, en realidad Jesús ha vencido y un día volverá y establecerá su reino justo. Así que en este sentido, primogénito está ligado al hecho de que Jesús ha resucitado y es Rey sobre todos. Pero en otros pasajes de la Biblia se utiliza este título, primogénito de la creación, para hablar acerca de Jesús, especialmente Colosenses. En Colosenses capítulo 1 se dice así de Jesús, déjame leértelo en una versión sencilla. Se dice Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa ahí primogénito? Dice, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Así que aquí primogénito significa el primero en todo, o incluso el jefe, el que está por encima, el que es el principio, la fuente, el origen. Es decir, Jesús es tanto el jefe y el origen de la antigua creación, la creación del mundo, como también es el jefe y la cabeza de la nueva creación. De hecho, más adelante vamos a ver cómo esta nueva creación está conectada con el hecho de que Jesús ha vencido y ha resucitado. Así que Él es soberano, ese es el punto. Él es soberano sobre todo. Él es la fuente de la creación y de la nueva creación. Pero Jesús también se presenta a esta iglesia de una manera interesante. Dice, he aquí el Amén. Qué interesante título, el Amén. Ahora, esta palabra, amén, en hebreo, es equivalente a testigo fiel y verdadero, fiel y verdadero. De hecho, hay otro lugar en el Antiguo Testamento donde amén se usa como un nombre propio en referencia a Dios. Y es Isaías 65, verso 16. Te voy a leer lo que dice. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Es decir, aquí, Dios de la verdad es el Dios de amén.
De hecho, una versión, la versión amplificada de la Biblia, traduce así la palabra amén. El Dios de verdad y fidelidad. El Dios de amén. Ahora, ¿cuál es esta bendición de Isaías 65 del Dios de amén? El Dios de fidelidad y verdad. Pues Isaías 65 es un capítulo donde Dios está hablando de la restauración del cosmos mismo, de Israel y del cosmos. Déjame leerte el capítulo en su contexto, desde el versículo 16 hasta el 20. Te lo voy a leer en la NTV. Presta atención. Dice, todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios de la verdad, el Dios de amén. Dejaré a un lado mi enojo, dice el Dios de amén, y olvidaré la maldad de tiempos pasados. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Y mira esto, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. El primogénito de la creación, la cabeza y jefe de la antigua y nueva creación, el amén. Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Así que es una promesa de lo que Dios hará en el futuro, cielos nuevos y tierra nueva. Pero que ahora Jesús, porque Jesús venció a la muerte y resucitó, ya comenzó a cumplirse esta bendición de cielos nuevos y tierra nueva. Jesús resucitó y ha inaugurado una nueva creación y anticipamos su consumación cuando Él vuelva y por fin experimentaremos cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más muerte ni más maldición. Porque esta iglesia necesita recordar que Él es la cabeza de una nueva creación, así como es el soberano de los reyes de la tierra, así como es el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué necesitan recordarlo? Porque es una iglesia que ha perdido su fervor, ha perdido su celo por el Señor. Necesitan volver a ser testigos de Jesús y de la resurrección y de su poder y de una nueva creación a su cultura. Se han acomodado a su cultura y han perdido este fervor. Por eso necesitan escuchar estas palabras. Necesitan recordar el poder de la resurrección de Cristo. Ahora, en el verso 15, Jesús comienza a describir el problema de esta iglesia. Mira lo que dice el 15. El que conoce las obras de esta iglesia. Dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte descripción. No hay un elogio para esta iglesia. No hay nada bueno que decir de esta iglesia. De hecho, hay mucha ironía en las palabras de Jesús. Es como si Jesús dijera, lo mejor que puedo decir de ti, lo mejor que se puede decir de ti, es que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Esto es lo mejor que se puede decir de ti. Ahora, esta imagen de tibieza, ni frío ni caliente, ¿te acuerdas que dijimos que el problema de la ciudad de Laodicea era el agua, la falta de agua? Bueno, es muy probable que esta imagen provenga precisamente del problema de esta ciudad. Verás, no había una fuente natural a la que podía acceder al agua esta ciudad. Así que tenían que importarla de otro lugar. En Hierápolis había aguas cálidas, aguas termales, aguas que se creían que sanaban a las personas. Así que tenían esa utilidad de refrescar, de sanar. Y el agua en Colosas, la otra ciudad importante en esta zona de Frigia, el agua era fría, helada, refrescante, vigorizante. Pero en Hierápolis, en Laodicea, cuando llegaba el agua a la ciudad de Laodicea, llegaba tibia. No servía para refrescar. Y no solo eso, nos dice Heródoto
que se acumulaban muchos minerales, muchos depósitos de calcio en las tuberías. Cuando llegaba el agua era imbebible. No solo no refrescaba, no se podía beber, no servía. Y esa era la tragedia de esta iglesia. Esta iglesia carecía de fruto. Ese es el punto. Su tibieza implica carencia de fruto cristiano. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuáles son esas obras de las que carece esta iglesia? Como Sardis. Carecen de amor, de fidelidad, de servicio y de paciencia. Las obras que vimos en Tiatira carecen de estos signos de vida cristiana. Carecen de fruto, se han vuelto infructíferos en su vida espiritual. Es decir, esta iglesia debía ser conocida por ser refrescante para sus visitantes. Una iglesia que traía esperanza y sanidad y consuelo. Pero es una iglesia tan acomodada a su cultura que es como el agua de su ciudad. Incapaz de traer vida, incapaz de refrescar. Y por eso Jesús dice, te vomitaré de mi boca. Se han vuelto nauseabundos. La idea de vomitarlos de su boca implica un juicio inminente si no se arrepienten, si no vuelven al Señor. Así que la ciudad de la Odisea, una ciudad preciosa, pero que tiene un profundo problema. Un líquido tan vital como el agua es una carencia significativa. Así esta iglesia se ha vuelto nauseabunda. Carece de este poder refrescante y por lo tanto necesitan recordar el poder de la resurrección. Necesitan esta nueva vida que Jesús les ofrece. Necesitan recordar quién es el Amén, el testigo fiel y verdadero. Necesitan ser vigorizados espiritualmente. Como la ciudad de la Odisea, que era autosuficiente y autocomplaciente y había rechazado la ayuda del emperador. Así es una iglesia que ya no depende de Dios. Cree que es suficiente en sus propios recursos. Su condición, entonces, es terrible. Mira cómo se describe la condición de la ciudad. Verso 17, presta atención. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mira su tragedia. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la verdadera condición de la ciudad. Es miserable. Es nauseabunda. Este es el problema más grave. Se han apoyado tanto en sus propios recursos, dependen tanto de ellos mismos, que están ciegos a su miseria espiritual. Es la peor clase de decadencia espiritual, cuando ya no pueden ni siquiera ver que están realmente en bancarrota. Creen que están bien, creen que son, así como son prósperos, en otro sentido son prósperos espiritualmente, pero en realidad es que están desnudos. Es un símbolo en la Biblia de vergüenza, de miseria, de dolor, de verdadera carencia. Entonces aquí va la solución. Esta es la solución que Jesús les da. Está en el verso número 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. 3 cosas le aconseja el Señor. Esta es la solución. Necesitan renovar su relación con Dios al comprar recursos espirituales de Cristo. Pero esa es la ironía. No tienen la capacidad de comprar estos recursos. O sea, es una ciudad muy próspera y es una iglesia muy próspera y que dependen tanto de sus recursos que han dejado de depender de Dios. Así que son miserables espiritualmente y Jesús les recomienda comprar artículos espirituales para que en realidad sean ricos espiritualmente hablando, pero en realidad no tienen la capacidad de comprar estos recursos. ¿Qué tienen que hacer?
venir a Cristo por fe, reconocer su bancarrota espiritual y entonces recibir como un regalo, por medio de la fe, estos recursos espirituales. ¿Qué son estos recursos? Número 1, oro refinado. ¿Qué es oro refinado por fuego? En Primera de Pedro se habla de la fe de los cristianos que han atravesado tribulación y dificultades. Se dice que es una fe similar al oro que tiene que ser purificado por fuego para que entonces se le quiten las impurezas. Así la fe de los creyentes que estaban pasando en la carta de Pedro, pasando por tribulación, su fe también había sido refinada como el oro por medio de tribulaciones. Así que Jesús les aconseja, oro refinado. Necesitas una fe genuina, sincera, probada por fuego. Qué interesante, porque esa es la verdadera riqueza. Los de Esmirna, otra de las 7 iglesias, aunque eran pobres, en realidad eran ricos delante del Señor, porque su fe había sido refinada. Esta iglesia tiene muchos recursos económicos y es próspera, pero en realidad es miserable espiritualmente y tienen carencias. Necesitan oro refinado. Vestiduras blancas es el segundo recurso espiritual que necesitan. Y qué interesante, porque es una ciudad que produce vestimentas de lujo, pero delante de los ojos de Dios están desnudos. Pueden usar el traje de la marca más prestigiada, pero en realidad están desnudos delante de Dios. Ahora, las vestiduras blancas en Apocalipsis se les describe como obras de justicia, como vestiduras blancas por haber sido lavadas con la sangre del Cordero, y también describen la gloria del reino de Dios. Entonces necesitan vestiduras blancas que solo Cristo puede darles. Y también necesitan colirio para los ojos, necesitan medicina para los ojos. ¡Qué irónico! ¡Qué irónico! Una ciudad que tiene una escuela famosa por tener este polvo frigio para curar enfermedades complejas de los ojos. Y esta iglesia está ciega. Está ciega de manera que no puede ver su propia condición espiritual y necesitan reconocer su ceguera. Necesitan venir a Cristo y reconocer su ceguera. Porque Cristo es la única fuente de verdadera riqueza espiritual. De manera que si esta iglesia no tuviera nada, en realidad al tener a Cristo lo tiene todo. Él es la verdadera fuente de verdadera riqueza espiritual. Ahora Jesús termina esta exhortación diciendo en el verso 19 y 20: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué conclusión tan bella. Dios a los que corrige, Dios a los que ama, corrige y disciplina. La idea aquí de corregir es que Dios nos ama tanto que no nos deja en nuestra condición de miseria espiritual y de pecado cuando estamos apartados de Él, sino que en su amor nos corrige, nos muestra que estamos mal, pero también nos disciplina, nos jala de nuevo a Él, nos acerca de nuevo a Él en su amor y su compasión. Se parece mucho a este pasaje, a Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Así que el Señor nos está corrigiendo, nos está mostrando deficiencias en nuestro caminar con Él. Y quizás algunos de nosotros nos ha jalado las orejas en su amor, porque te ama, porque eres valioso para Él, porque somos valiosos para Él, porque se preocupa por nosotros, porque no nos va a dejar apartados de Él, nos ama. Y por eso, al final,
en esta imagen, Jesús dice a esta iglesia que está tocando a la puerta. Imagínate, Jesús fuera de la iglesia, tocando a la puerta, en este celo y amor del Señor por aquellos que son suyos, la iglesia, y que se han alejado de su amor. Es muy probable que esta imagen provenga de Cantares, del libro de Cantares, capítulo 5, en donde el esposo está tocando a la puerta de su amada, y donde le pide a la amada que siga expresando amor a él, aunque en el principio vacila en hacerlo, y por lo tanto le llama al amado a que la amada no detenga su amor, sino que más bien, al contrario, se fortalezca su amor. Así que el enfoque de esta exhortación es precisamente esto: renovar la relación con Cristo, un llamado a un arrepentimiento celoso, ¿sabes? Arrepentirnos con fervor, a volver de todo corazón a su amor y a recordar que Él nos ha amado. Que Él quiere, es hermoso esto, cenar contigo y conmigo, sentarse a la mesa, tener comunión, estar con nosotros. Que el creador del universo, que el Amén, que el soberano sobre el universo, quiere tener comunión con nosotros. Quiere que le conozcamos, quiere que disfrutemos de su compañía y su presencia. Al final, aquí está el llamado a vencer. Dice el verso número 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La victoria de Cristo al que venciere. Esto es, al que persevere hasta el final, hasta que aquel que mantenga su fervor por el Señor hasta el final. En el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es Rey, pero que Cristo ha hecho de los creyentes reyes y sacerdotes, y que un día compartiremos su reinado, su gloria. Así que si lo que queremos es la gloria de este mundo, de los reinos de este mundo, eso es todo lo que tendremos. Pero si al contrario buscamos el reino de Dios y su justicia, y la meta del reino de Dios y los valores del reino de Dios, un día compartiremos el reino con Cristo. Así que creo que esta última exhortación a vencer, creo que está conectando con el capítulo 4 y 5. Porque el capítulo 4 y 5 termina esta sección de este mensaje a estas 7 iglesias. Y ahora se nos transporta al trono celestial, donde vemos a Jesús que ha vencido, que ha vencido al pecado y a la muerte, que ha triunfado y que reina. Pero entonces en el corazón de esta visión celestial aparece Jesús reinando como el león de la tribu de Judá, pero también como el cordero que ha sido inmolado. Es la paradoja cristiana. Ha vencido por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Y de esa manera, el día de hoy se nos invita a vencer y que un día compartiremos el reino con Cristo. ¿Cómo? Humillándonos como Cristo se humilló, siendo fieles, amando al Señor, sirviendo a los demás. Esa es la manera en la que Cristo reina, el Rey sirviente, el que venció por medio de su muerte, pero que un día establecerá su reino de justicia y paz universal. Muy bien. Dice, al que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y una vez más, este mensaje o lo escucharemos y nos moveremos a renovar nuestro fervor con el Señor, o nuestros corazones se endurecerán y rechazaremos el mensaje del Señor. Yo te animo a que prestes atención a lo que el Señor quiere decirte. Pero, ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestras vidas el día de hoy? Solo hay 2 opciones, mi querida familia. O vivimos para el reino de Dios y sus valores y atesoramos su reino, o vivimos para este mundo y sus valores y sus tesoros. Así que este pasaje nos enseña que lo más valioso que tenemos es Cristo. Es glorioso el llamado que recibimos a tener comunión con Él. Él es el verdadero tesoro.
Cuando nuestra seguridad y nuestra identidad está en nuestras posesiones, en nuestra capacidad, entonces nuestro fervor al Señor empieza a mermar. Nuestros ojos se apartan del reino de Cristo y de la meta de ese reino, y empezamos a poner nuestros ojos solo en las metas terrenales del reino de este mundo y sus valores. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Habremos convertido nuestra relación con Dios en una especie de seguro de vida? En esta época donde todo lo aseguramos, ¿verdad? Hasta el celular lo aseguramos por si acaso, ¿verdad? ¿Habremos convertido nuestra relación con Dios en una especie de seguro por si acaso? En lugar de reconocer que Dios nos ha llamado, el creador del universo, por medio de Cristo, que es el Rey que murió en la cruz para rescatarnos de nuestra condición de pecado y miseria espiritual, que nos ha llamado a pertenecerle y a ser miembros de su familia. ¿Reconoceremos ese llamado o simplemente tenemos una religión por si acaso? Considéralo esta noche. Quizás esta pandemia, esta situación difícil ha empezado a mostrarnos el verdadero estado espiritual en el que estamos. Pero sabes, Jesús te llama, Jesús es bueno, Jesús me llama, Jesús nos llama a renovar nuestra relación con Él. Está a la puerta, tocando, llamándonos a renovar nuestro celo por Él, a volvernos de todo corazón a aquel que es Rey y que nos ama y que ha dado su vida para rescatarnos. ¿Por qué no terminamos orando esta noche y pidiéndole al Señor que renueve nuestra relación con Él, nuestro fervor hacia Él? ¿Me acompañas? Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias porque tú nos llamas a renovar nuestra relación contigo, Señor, por medio de la fe, Señor. Señor, queremos tener verdadera riqueza espiritual, Señor. Ayúdanos solo por medio de Cristo a tener esa verdadera riqueza espiritual. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Y ayúdanos a dar gracias por todas las cosas que nos das, Señor. Perdónanos si nos hacemos esclavos de las cosas que tenemos, Señor. Y ponemos nuestros ojos en los valores de este mundo, Señor, y no en los valores de tu reino, Señor, tu reino celestial. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, todos los días de nuestra vida buscando tu reino. Y que nuestro corazón, Señor, esté completamente volcado hacia ti. Te lo ruego y te doy gracias, Señor. Y si alguien esta noche necesita renovar su relación contigo, permítele hacerlo desde casa, Señor. Reconocerte, arrepentirse, Señor. Permítele ver su condición espiritual y volver a ti de todo corazón. Y gracias porque eres tan bueno y no nos dejas como estamos, Señor, sino que eres un Padre que nos amas y nos corriges. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una buena noche. Que Dios te bendiga.